Ahora sí, ya estamos con ustedes. Excelente semana, hoy lunes, transmitiendo totalmente en vivo desde Cadus Café. Y vamos a platicar del tema prometido. Y quiero mandar un abrazo muy fuerte a Perú. Nos pide el tema Jerónimo Bardales. Jerónimo, te mandamos un abrazo hasta Perú. Aquí está el tema, lo prometido es deuda y es para ti. Y para ello hemos invitado, bueno, para todos ustedes, pero lo pidió Jerónimo, el doctor Arsenio Hernández Flota. Él es especialista en cirugía pediátrica. Doctor, bienvenido. Gracias, Dana, muy buen día. Qué gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias, gracias por la invitación. En esta nueva etapa. Y buen día a todos los que te ven. Que nos siguen. Porque veo que son muchísimos. Qué doctor, bueno. El tema es crecimiento intrauterino retardado. Este tema nos los pidieron. Entonces, vamos a analizar desde cuándo se califica o en qué momento se califica que un feto, un bebito, presenta retraso en este crecimiento intrauterino. Claro, mira, por definición, el retraso en crecimiento intrauterino, tiene sus siglas tanto en español como en inglés, se considera que es aquel feto o aquel bebé en útero que no alcanza el 90% de lo que debería pesar para su edad gestacional. Hay quienes dicen con un déficit de más de un 10% y otros lo definen como que no alcanza el 90%, que prácticamente es lo mismo, que puede dividirse en cualquier momento de su gestación. Este crecimiento, doctor, normalmente los ve el pediatra, el ginecólogo. El obstetra, exactamente. El obstetra. Sí, el obstetra. Es quien ve el crecimiento. Ahora, sí. ¿Este crecimiento puede darse en partes que algún miembro o es completo el bebito? Bueno, se divide el crecimiento intrauterino en temprano o el déficit en temprano y tardío. Se puede presentar en las primeras semanas de vida, se puede presentar en las segunda mitad de gestación, y de acuerdo a eso se puede clasificar en qué tipo, causas y inclusive tratamiento cuando se puede. ¿Qué tan común es? Bueno, afortunadamente no es tan frecuente, pero en ciertas zonas y en ciertas áreas y en ciertas zonas geográficas en un momento dado, y también dependiendo de las causas también. Si es de forma temprana, podemos decir que en las primeras semanas de gestación es secundaria, problemas fetales, debido al feto, puede ser secundaria, problemas placentarias, y tardíamente es presentar propias de la mamá. Se considera, o se ha podido demostrar que aproximadamente en un 40% de los casos se puede demostrar exactamente cuál es la causa, solamente en el 40% de los casos. En el 40%. ¿Y cómo se puede, o qué necesitamos para saberlo? Bueno, si el crecimiento intrauterino, el déficit, es en las primeras semanas, recordemos que podemos dividir el estado, el desarrollo embrionario o del feto en las primeras 2 semanas, que es el periodo de preimplantación, el segundo periodo, que es la organogénesis, que es en las primeras, de la segunda semana a la 8ª semana. Y a partir de ahí es el periodo fetal, que podemos dividirlo de la 8ª a la 25, fetal temprano, y de la 28 en adelante, el fetal tardío. Entonces depende mucho en qué momento de esos es donde se puede presentar. Todo. Y la causa dice que solo el 40% se puede... Podemos definir exactamente, podríamos definir exactamente. Cuando es en etapas tempranas, es secundario a problemas propios del feto, que pueden ser problemas cromosómicos, ¿sí? Alguna enfermedad, llámese, por ejemplo, aquí hay unas siglas no de una enfermedad necesariamente, sino una asociación de enfermedades que se llama TORCH, que por sus siglas es toxoplasmosis, citomegalovirus, rubiola y herpes simple, entre otras enfermedades, así como algunos problemas cromosómicos, sí, llámese deficiencia, alteración de un cromosoma. Entonces en las primeras semanas es secundario a esto, y ya más tardíamente puede ser secundario a problemas maternos, ¿no? Que podemos en las maternas se pueden dividir en causas generales, como por ejemplo peso bajo para la mamá que es primigesta o nulípara o multípara, embarazos múltiples. Se ha visto cierta relación o en países de altura, de gran altura, donde el oxígeno es menor. De allá podemos pasar a enfermedades propias de la mamá, claro. Llámese enfermedades crónicas degenerativas, llámese enfermedades toxicomanías, es el alcohol, tabaco o drogas en un momento dado. Son factores, ¿no? Son factores que pueden predisponer, causar esto. Claro, ya con los factores, si vemos en el caso de fetales, cuando nace el bebé, se estudia el bebé y se puede detectar, ¿no?
se detecta ya sea con ciertos cuadros clínicos de bebé, podemos hacer un diagnóstico de infección por citomegalovirus o toxoplasmosis. Si es un déficit o un problema cromosómico, pues en un momento dado el pediatra en turno tiene auxiliares diagnósticos como el genetista que puede hacer un diagnóstico sobre esto, ¿no? Y se hace un estudio. Y es en un momento dado en causa materna, pues ya el obstetra tiene el antecedente de esa enfermedad de la mamá. Otro factor, doctor, nos preguntan si los rayos X, cuando vamos a sacarnos una radiografía, normalmente es, si tiene sospecha de estar embarazada, no entre a donde se toma la radiografía. Sí, ¿puede ser un factor de este problema? Claro. En lo que es radiación, hablamos de la carga de radiación que puede tener un individuo, ¿no? Se mide la radiación en grays o miligrays, ¿sí? Entonces, se ha visto, igual inclusive, regresamos a lo que hace un rato hablamos sobre la etapa de desarrollo del bebé, la etapa de preimplantación, la etapa de organogénesis, fetaria primaria, y digo fetaria temprana y fetal tardía. Entonces, depende en qué momento de estas, donde se aplica la radiación, o donde puede o no haber algún problema. Entonces, para que un bebé, un feto, ¿sí?, pueda en un momento dado tener repercusión en el desarrollo, en su vida inclusive, sí. Necesitamos que tenga una carga cuando menos de 100 miligrays, que es una carga de radiación. Okay. ¿Sí? Generalmente las personas que trabajan en rayos X tienen un marcador o un cargador, un medidor de grays que va acumulando. Y para que podamos tener una lesión a un feto, necesitamos que sea una carga alta y brusca o súbita, ¿no? Cuando son cargas pequeñas y no constantes, no debe haber un problema. Entonces, por arriba de 100 ya hay riesgo. Para edades tempranas, para edades tardías del feto, por arriba de 200 hasta 300 y 400, ya 500 es un alto riesgo. Entonces, para que tengamos una idea, sí, para llegar a 100 miligrays, podríamos realizar un paciente 2 o 3 tomografías, para poder alcanzar esa cantidad más o menos de riesgo y no hay ningún problema. Y por ejemplo, la radiografía de tórax es 1 miligrays o es 0.5 de miligrays. Entonces no hay tanto riesgo en etapas tardías. Sin embargo, como en preventivo, tardía, sin embargo, en etapa de preimplantación, sí hay un riesgo y mejor se recomienda no, sobre todo cuando es por tratamiento. El estudio de tomografía, que son cargas altas, pero son cargas rápidas, no hay tanto problema. Una radiografía simple no hay tanto problema. Pero, por ejemplo, un estudio de fluoroscopía, en la que es radiación constante, allá sí hay riesgo. Y otro son las mamitas aquellas que desgraciadamente tienen algún problema que requieren radioterapia. Eso sí son de muy alto riesgo y sí está en riesgo. Entonces, el riesgo de perder al bebé en las primeras 2 semanas es altísimo, ¿no? Y allá viene algunas repercusiones, por ejemplo, en edad de organogénesis, sí hay algunas repercusiones en la formación. No está en riesgo de la vida, pero sí hay algún riesgo de deficiencias o alteraciones en algunos órganos. En etapas de preimplantación sí es de muerte, pero en etapas tardías, por arriba de las 28 semanas, se ha visto que el riesgo es de desarrollar neoplasias en el bebé, no en el momento que nace, no en el feto. Cánceres, leucemia, por ejemplo, en etapas tardías del niño. Es cuando hay riesgo de desarrollar un cáncer en un bebé, cuando se aplica radiación en etapa fetal tardía. Ok. Doctor, quiero agradecerles a todos los que nos están mandando preguntas. De hecho, tengo una pregunta pendiente, pero la voy a tocar al final. No te me desesperes, Jerónimo Bardales. No, Jerónimo fue quien pidió el tema. Espérenme tantito. Voy a comentarles. A ver si me puedes mandar el dato, Brian, de la persona que nos pidió la primera pregunta que llegó vía inbox, porfa. Ok, quiero agradecer a todos los que ya nos están siguiendo. Briones Briseidi. Es momento de mandar sus dudas aquí a la transmisión. Vamos a continuar hablando de este tema, pero vamos a ver de cómo podemos prevenir. Antes quiero tocar todas las dudas. Briones Briseidi, ¿cuáles estudios de laboratorio puedo realizar para confirmar este diagnóstico? El diagnóstico de crecimiento,
el diagnóstico clínico, vamos de lo clínico a los estudios. Clínico quiere decir una exploración física de un paciente. Entonces recordemos que el obstetra se puede guiar del crecimiento intrauterino al palpar el útero. Okay. Si el obstetra considera en un momento dado que el crecimiento, ellos tienen una escala de a cuántas semanas debe llegar a cierto nivel el útero. Entonces, si ellos consideran que el crecimiento del útero no es lo suficiente, digo, o va de acuerdo a la fecha de última regla, a la edad calculada de gestación, ellos deben enviar un ultrasonido para detectar esto. Hoy en día, habitualmente se hace ultrasonidos de rutina. Bueno, ¿el ultrasonido qué vamos a ver? En un ultrasonido, primero un ultrasonido simple. En un ultrasonido, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a medir una proporción del cráneo, de la medida de cráneo del bebé, del diámetro del cráneo con el diámetro torácico y abdominal. Okay. También el fémur el fémur es para calcular edad gestacional. Okay. Edad gestacional. Y los diámetros es para que sepamos si existe o no una desproporción y que nos haga sospechar de un crecimiento menor del bebé. Okay. Que la mamá llegue y diga, bueno, hay un estándar o una tabla de lo que debe subir de peso una mamacita, una madrecita, de acuerdo a su edad gestacional. Si la mamá no está subiendo de peso en forma adecuada, es una sospecha de que hay un retardo en el crecimiento y desarrollo. Okay. ¿Sí? De allá nos brincamos a ultrasonido, como decía, hay unas tablas para valorar el crecimiento o no del bebé. El fémur y demás les va a servir a la obstetra para saber la edad de gestación. Entonces podemos decir, miden un fémur, tiene tantas semanas de gestación, pero el diámetro cefálico y tórax abdominal no concuerda con la semana de gestación, entonces es una sospecha de esto. Y otro, una vigilancia adecuada es el ultrasonido Doppler, sí, que se recomienda y en esos casos cuando hay una sospecha, porque ¿qué es el Doppler? El Doppler es un tipo de ultrasonido en donde podemos medir o mide el radiólogo experto el flujo de sangre a través de un vaso. Entonces se puede medir el flujo de sangre a través del vaso de cordón umbilical o a través de los vasos cerebrales para poder decir, bueno, este bebé no tiene un flujo adecuado y es una alta sospecha de falta de desarrollo o un déficit de desarrollo. Excelente. Estamos platicando con el doctor Arsenio Hernández Flota, él es especialista en cirugía pediátrica y nos estamos recibiendo todas sus dudas. Doctor, antes de irme contigo, Armando López Valenzuela, te mando un abrazo, dice muy buenos días, saludos desde Mexicali. Excelente gracias programa. Armando, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte hasta allá. El norte, sí. Tengo muchos amigos en el norte. Katy Maldonado Coronel, Ismael Flores Miranda, Glendy Canto de Cabrera, gracias a todos los que nos están siguiendo en el programa. Gracias. Luisa Ramírez, supongo, RM, gracias Luisa, saludos al doctor desde Playa, excelente médico. Gracias. ¿Desde Playa? Ahí está. Wow. Luisa. María Luisita Sánchez dice, buen punto María, dice, tengo hipotiroidismo, ¿eso puede ser una causa que mi bebé tenga el CIR asimétrico? Si no tiene un control, si la mamá es hipotiroidea, debe tener un control. Si hay un control adecuado, no debe haber ningún problema. El control es con de la mamá. Medicamento, ¿no? Claro, un control adecuado obstétrico. Una de las causas de falta de desarrollo y crecimiento es que no hay un control materno. Hay muchas mamás en ciertas zonas geográficas del país donde no hay un control obstétrico. Y si la señora tiene un control adecuado de su enfermedad, no debe. Por ejemplo, las mamás con hipertensión, las mamás con diabetes, pues son enfermedades crónicas que si no llevan un control adecuado, tanto por el endocrinólogo como por su obstetra, sí pudiera haber alguna alteración. Okay. Familia Ramos, gracias. Taller de Costura Gabbard Junior, nos están viendo por ahí toda la familia, les mandamos un beso muy grande. Rodolfo Benavente Loaiza, Rodolfo, me voy con tu pregunta. Dice, ¿a qué hora estamos transmitiendo? Dice, por favor, su bebé tiene hernia umbilical. Ahorita, ¿podemos revolver el tema, doctor? Como quieras. Venga. Claro que sí. De una vez. Gracias por seguirnos. ¿De dónde nos sigues? Ahorita por ahí ponos. Adelante, doctor. Entonces, dice que su bebito o bebita tiene hernia umbilical. ¿Quiere saber sobre la hernia umbilical en bebés? Claro, con mucho gusto. Recordemos que la hernia es todo aquel agujero, por definición, en donde pasa algo, que introduce algo. ¿Sí? Entonces, a nivel de la región umbilical existe un agujero que llamamos nosotros
anatómicamente, el anillo umbilical donde coinciden los músculos o la aponeuroses de la pared abdominal, ¿sí? Y que se cierra durante la formación del bebé, hablando ya de fetos, ¿sí? Y por donde pasa por allá el cordón umbilical. Entonces, cuando nace el bebé, allá tenemos el cordón umbilical. Entonces, después de ciertos días, el cordón umbilical se deshidrata, se seca, por así decirlo, y se cae. Ese anillo umbilical tiene que cerrar espontáneamente. ¿Sí? Bueno, está abierto porque por allá pasa los vasos umbilicales, es el cordón umbilical. Después de que se seca o se deshidrata el cordón umbilical y ya no sirve, ya no funciona, ya no sirve para nada, se cae el cordón umbilical, ese anillo tiene que cerrar. Cierra en forma espontánea. Es cuando decimos nosotros en la consulta, no le pongo anillos, semillas, monedas, algodones, botones, tela, cinta, botones. Nada. Hemos visto muchísimas cosas en algún anecdotario. Ese anillo tiene que cerrar de forma espontánea. Debe cerrar en forma espontánea hasta los 2 años. Cuando a los 2 años, en muchos libros de pediatría dicen al año y medio, hasta los 2 años. El que no cerró a los 2 años ya no va a cerrar nunca. Ahí se va a quedar. Sí, y pues se recomienda corregir esa hernia umbilical, porque por allá a través de ese anillo se puede introducir un segmento de epiplón o un segmento de intestino. Es lo que habitualmente vemos en el consultorio, que la mano dice se botó el ombligo. Esa bolsita es una asa intestinal, es el anillo que no cerró. No es lo que vemos, no es la bolita que vemos. Lo que vemos, estrictamente hablando, es el contenido de la hernia. Sí, en la bolsita del saco herniario, lo que se mete es el contenido de la hernia, y lo que no cerró la hernia es el anillo que no cerró. Ese anillo o esa hernia tiene que cerrar hasta los 2 años en forma espontánea. No se hace nada antes de los 2 años. Únicamente se hace algo antes de los 2 años, o sea, hace algo operarlo. Cuando es un anillo pequeño, sí, y un saco grande, o sea, se mete mucho intestino. ¿Sí? Entonces, en ese caso, hay muchos riesgos que se vaya a estrangular o encarcelar, y después de los 2 años, ese anillo ya no cierra nunca. Es cuando se recomienda cerrar por cirugía ese anillo umbilical. ¿Por qué? Porque más adelante va a causar una molestia si la niña o niño hace ejercicio, hace actividades físicas, fútbol, gimnasia, si es su bebé, gimnasia, ballet, hace esfuerzos, le puede estar dando algunas pequeñas molestias. Y generalmente en el embarazo de la señora, la mamita, que dicen se hernió en el embarazo. No se hernió en el embarazo, sencillamente ese anillo nunca cerró. Y cuando la mamá se embaraza, la señora se embaraza, la mujer se embaraza, ese anillo se nota más y ya se mete intestino por allá. Entonces, hasta los 2 años es que se podría realizar cirugías. Se recomienda porque puede cerrar solo, no porque pueda pasar algo, sino que puede cerrar solo. ¿Y untarle alguna pomadita? No, nada, absolutamente nada. Rodolfo, nada. Nada. Hasta esperar. Sí, esperar. No botón, no hilo, no nada. Hay indicaciones muy claras y precisas para operarla antes de tiempo. Las abuelitas nos dan lindos consejos, doctor, pero a veces... pero lo mejor no es contradecirlas, no contradecirlas. Doctor, vamos a regresar para que con ustedes seguimos platicando de el crecimiento intrauterino retardado. Regresamos rápidamente con más dudas de ustedes. Regresamos. Un segundo, no más.